Now, a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Hola amigos de Arquitectura para Aliens, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual compilaremos 3 sesiones que realizamos de un podcast en vivo en una galería de arte que se llama Espacio Odeón, ubicada en el centro de Bogotá, un edificio patrimonial histórico de una arquitectura impresionante, que tiene hoy funcionando una galería de arte desde hace 10 años, pero este edificio de 80 años narra la historia de la ciudad de Bogotá. Patrimonio, arquitectura, fotografía, cine, eso hará parte de los 3 podcasts en vivo que compilaremos. Este es el primero, Odeón, palimpsesto urbano, edificio mutable. Bienvenidos. Mirándolo más objetivamente, quitando el sentimentalismo de por medio, me alegra que este espacio se haya recuperado para la cultura y el arte. Y eso pues aminora un poco mi dolor. Bienvenidos hoy a Arquitectura para Aliens, el podcast en vivo, el primero que hacemos en nuestro contenido que llevamos ya 3 años desarrollando contenido de valor para docentes, estudiantes, apasionados de la arquitectura. Hoy estamos hablando en Espacio Odeón, precisamente un diálogo acerca del espacio y del Espacio Odeón, este edificio que tiene 80 años y además de eso pues conmemora muchas de las memorias que tiene la ciudad. Hoy nos acompaña, pues estamos con Alejandra y con el arquitecto Álvaro Suárez. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Eduardo, súper bien, muy emocionada por nuestro nuevo espacio, por este podcast en vivo que tenemos en Espacio Odeón y por la compañía de nuestro invitado. Bueno, bienvenido arquitecto. Tenemos al arquitecto Álvaro Suárez, para que lo presentes por favor. El arquitecto Álvaro Suárez Zúñiga es el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Bienvenido arquitecto. Ya, gracias, muy amables y pues delicioso estar acá en el borde de lo que fue el límite. Ok, perfecto. En el borde de lo que fue el límite, el Teatro Odeón. Estábamos escuchando el primer comentario, es un audio compilado del señor Jorge Ali Triana, quien fue el que hizo una de las recuperaciones de este espacio. Estamos hablando acerca de un palimpsesto. Lo que proponemos en Arquitectura para Aliens y la lectura que hacemos es que Espacio Odeón es un palimpsesto y vamos a empezar a definir lo que es un palimpsesto, como empiezan nuestros podcasts siempre, una conceptualización. Un palimpsesto pues viene del griego antiguo que significa palimpsiston, que significa grabado nuevamente, y es una pieza arqueológica, este palimpsesto, que viene de la palabra palín otra vez y saín, que es grabar. Es un manuscrito pues, que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero que es borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Esta práctica pues, se hizo frecuente, en especial a partir del siglo VII, y se prolongó durante los 5 siglos siguientes a causa pues, de lo costoso y escaso que era el pergamino, que era pues, como el principal sustrato para poder registrar lo que estaba pasando. Y pues por la falta también de papel, porque este invento pues no había pues tardado en ser conocido y fue utilizado mucho tiempo después. El proceso pues se borraba el texto raspando la tinta con lo que nosotros conocimos como la pumita, que es una piedra que es la que nosotros conocemos como piedra pómez, y se volvía a escribir encima, aunque pues en el pergamino siempre quedaban restos de esas otras escrituras que quedaban ahí registradas. Lo interesante de esto es ver que el edificio justamente es esto, 80 años que han sido escritos de diversas formas, que lo podemos ver hoy en las ruinas, en las paredes, un espacio que ha sido recuperado, pero esta última recuperación es muy especial. Entonces, pues, el otro concepto del que vamos a hablar sería, pues, mutabilidad, lo que es mutable. Como Odeón se ha transformado tanto, ha cambiado y ha adquirido tantas nuevas características, le añadimos la característica de mutable. Mutable, este vocabulario es de uso poco frecuente. Se refiere a cualquier objeto o elemento que se puede o es posible mudar, trasladar o mover. En el caso de Odeón, el edificio no se mueve, no se traslada, no se encuentra en otro lugar, pero su interior y las nuevas prácticas lo modifican y lo hacen mutable. También el concepto pues de urbano, que tenemos pues del latín, que es urbanus. El adjetivo urbano hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad.
Una ciudad pues es un área con alta densidad de población y cuyos habitantes por lo general no se dedican a las actividades agrícolas. Las ciudades presentan características como el predominio de las viviendas verticales y colectivas, los edificios y el terreno que está poco destinado a los espacios verdes en sí, y la buena infraestructura en materia de transportes y comunicaciones. Conceptualizados, vamos a empezar hablando acerca pues de la historia en cuanto a los conceptos. Estamos en un lugar que fue un cinema, que fue un teatro, pero pues esto tiene una historia. Desde los griegos se plantea pues el teatro romano, el anfiteatro y de hecho el Odeón. El Odeón precisamente es el teatro romano pero con techo. Aquí pues hay unas características en cuanto al nombre y en cuanto al uso se ha transformado completamente. Y también pues hablando acerca de lo que fue el cine, hay una palabra que se llama el Nickelodeon también. Sí. Pues yo creo que el Odeón nos hace pensar, estamos hablando de qué año fue el Teatro Odeón. El Teatro Odeón fue construido alrededor de 1910, pero en 1939... Exacto. Pensemos en 1910, pensemos que ahí, observando por la ventana, estamos viendo el río San Francisco, quizás en ese momento están en obras, están hundiendo la quebrada de San Francisco, la quebrada, ¿cómo se llama, profesor? ¿Vizcaya? El día de hoy también nos acompaña el arquitecto Manuel Arévalo. Bienvenido, arquitecto. Gracias, muy buenas noches. Sí, este es uno de los elementos que pienso que es muy importante rescatar y es la memoria del Vizcachá. Entonces, ¿qué pasa? Para quienes, digamos, están a final del siglo XIX, la ciudad, más bien al XVIII, la ciudad y el límite norte era este. Y el límite sur era la quebrada de San Agustín. Aquí en el barrio de la Catedral vivía la gente, comillas, los casiblancos, o sea, los criollos, los casiblancos, porque el resto éramos todos los morenos. Entonces, este teatro se hace en una zona en un momento donde no hay carros, muy pocos carros, quiere decir que queda cerca las zonas de residencia. Mire ese detalle tan importante, ¿no? Entonces, ese teatro está complementando unas áreas de vivienda. Unas áreas de vivienda que estamos hablando de 1910, ¿cierto? Correcto, 1910 y 1939. O sea, imaginemos dos escenarios. Por un lado están haciendo el teatro, por otro lado acaban de hundir la quebrada, la acaban de terminar y difícilmente. Eso que ustedes ven allí más arriba en la Jiménez con la cuarta, o sea, subiendo por esta avenida, son los puentes que tenía la quebrada de San Francisco o Vizcacha. Entonces, esto era el límite de la ciudad. Y lo digo porque yo creo que una de las cosas que hace referencia al concepto que nos propone Eduardo para conversar y Ángela para conversar es el de palimpsesto. Y dijo una cosa que me pareció muy importante, y es que el palimpsesto era una técnica para resolver un problema de escasez. Observen esa importancia. O sea, ante no haber papiro, la escasez de papel implica que hay que reciclar, dirían los griegos. Si los griegos estuvieran vivos, no dirían palimpsesto, sino dirían reciclaje. Total. ¿Cierto? Ellos siempre Entonces, tan contemporáneos. la escasez es una virtud en ese momento y genera una técnica. El desperdicio de suelo de la sabana de Bogotá está detrás de la caída de estos lugares. Y eso es un punto de vista que quisiera que conversáramos por un minuto, no todo el tiempo. Pero, ¿por qué estos lugares hoy están haciéndose unas preguntas de sobrevivencia casi en la inanición, mientras que tenemos lugares en la ciudad como el Teatro JMS, Julio Mario Santo Domingo, que puede cobrar boletos de 200.000 pesos? Y estamos en la misma ciudad, ¿no? Para quienes no están acá en Bogotá, al norte de la ciudad, en la calle 170, existe un teatro y hay varios teatros cuyas boletas están del orden de 200.000 pesos, 120.000, o sea, estamos hablando de 4x3, 12, de 40 a 60 dólares, y en una sociedad donde el salario es de, ¿cuánto? De $300, digamos. Es muy impresionante también porque en esa misma época, la cartografía que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, @arquiali en Instagram, estaremos
compartiendo la cartografía del levantamiento de los teatros que eran en esa época. O sea, los teatros, definitivamente, pues el borde de la ciudad era y aquí era donde estaban concentrados diferentes teatros en donde se desarrollaban pues las principales actividades culturales, pues podría decirse pues como de una población con un sentido de percepción del arte y de la cultura muy alto. ¿Sí? Sí, sí, de ese momento. Digamos, siguiendo un poquito como en el tema del palimpsesto, que me parece tan interesante porque es una técnica, ¿no? Y los arquitectos, pues además de, entre otras, aprendemos técnicas, pero esta técnica, que podría ser una técnica urbanística, de reutilización permanente de lo que ya urbanizamos, es la que hoy es contraria a como los valores de mercado, digamos, del mercado inmobiliario, del mercado del suelo. Y esta pregunta que nos hacemos desde Odeón y desde el programa, me parece que es muy interesante tener una mínima comprensión urbana de por qué se deterioran los centros. ¿Por qué se deterioran los centros? Y yo creo que esta es una pregunta: ¿cómo es posible que una arquitectura tan grata, tan llena de espacio público, tan bien localizada en la ciudad, que ha sido hogar de expresiones y momentos históricos de la ciudad, hoy tenga que hacerse la pregunta de qué hacer para poder seguir? Exacto. Y todo esto tiene que ver con la ausencia de la cualidad esencial del palimpsesto, que es la escasez. Si no creciéramos infinitamente las ciudades, si no estuviéramos invadiendo la sabana, esto tendría vida. Me atrevo a decirlo así. Porque evidentemente habría que usar lo que ya usamos. Ok, perfecto. De hecho, pues esa historia que ha tenido el espacio de Odeón, este edificio, pues también pues de 1910, 1939, que es uno de los primeros cines de Bogotá, el Cinema de Odeón, y también viene otra palabra muy interesante y que es muy sonado, y que es el Nickelodeon. Entonces, pues uno lo asocia con un canal infantil. El Nickelodeon era un teatro pequeño en el que pagaban moneditas. Un níquel, 5 centavos para entrar. Se pagaban 50 centavos en esa época para poder entrar a este lugar. Las personas de la época pagaban 50 centavos, valía una función aquí. Y también hubo un evento muy especial que, por supuesto, no fue ajeno nada del sector en el que estamos en Bogotá, del sector céntrico y de la Candelaria, el centro histórico, pues fue definitivamente el Bogotazo en 1948. El Bogotazo también, el edificio de Odeón también fue permeado por el Bogotazo, mientras sucedía el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la catástrofe que significó eso para Bogotá. El edificio Odeón fue saqueado, quemado y semidestruido para finalmente quedar abandonado, después de haber sido un lugar de cúspide, de encuentro, de reunión. Y también funcionó después de un tiempo, empezó a ser también un albergue para niños de la calle. Sí, entonces pues fue tomado otra vez el espacio como con ese ánimo de poder rescatar pues ese evento, y siguieron las transformaciones. Otra parte pues que pasó ya, otro evento en el 1959, el espacio es recuperado por la Corporación Teatro El Búho. Ellos fueron uno de los grupos de teatro y de escuela experimental que fueron más destacados del momento, ¿sí? Entonces, pues, fue muy impresionante eso también, porque lo adquiere el Odeón y lo acondiciona para una capacidad de 200 espectadores, ¿sí? En ese tiempo, pues, el edificio, pues, no estaba en las condiciones que está ahorita, sufrió otras transformaciones, y a través, pues, de una corporación de Club de Amigos del Teatro El Búho. Y, como dato interesante también, es Gonzalo Arango, creador del nadaísmo, que podría ser el único movimiento filosófico que ha surgido en Colombia, presentó aquí una de sus obras de teatro llamada HK 111. Y pues ese tipo de transformaciones. Pues bueno, arquitecto Manuel, ¿qué comentario nos quiere? No, pues yo quiero hacer dos acotaciones a lo que acaban de comentar. Una es con relación a la mutación de la ciudad, pero quiero irme mucho más antes, en el momento en que esta ciudad era un sitio de recreo del Zipa, ¿sí?
y tenía sus 400 mujeres, o sea, es un sitio de recreo con mucha actividad, y es el momento en que llega Gonzalo Jiménez de Quesada. Es un sitio sagrado, es un sitio que está protegido por dos montes que representan la luna y el sol, y el río Vizcachá, que es el reflejo de la luna, y los rituales que se realizaban en el río al aire libre y desnudos, hombres, mujeres, niños, cosa que escandalizaba posteriormente a la sociedad cristiana hispana. Volviendo al punto del abandono, me hace acordar el abandono del siglo XX, ¿no? El abandono que se vive, por ejemplo, en Nueva York, en los squats, los sitios que son abandonados por sus propietarios y que son recuperados primero por los drogadictos y posteriormente por los pintores y artistas que recuperan ese espacio y le dan vida y sentido. Muy bien, o sea, es ahí donde vemos que, o sea, el lugar está planteado como un hito, o sea, eso es... Yo diría que, digamos, el lugar, todos los arquitectos que han intervenido esta arquitectura para allá, digamos, si entramos un poquito en específico y volveremos a lo general, pero hay una tipología, que es la tipología del teatro, que tiene unos accesos públicos, que tiene una oscuridad necesaria, un control de la iluminación, que es un teatro, pues es una caja cerrada, es una caja oscura de teatro, y en realidad ha sido la constante de todos los proyectos. Ahora, ¿qué es lo que uno ve cuando uno empieza a observar con cuidado el edificio? Y es que casi que el edificio está en todos los momentos de la intervención arquitectónica y urbanística. Abajo, si ustedes ven, abajo en el primer patio, hay unos espacios abandonados, yo no sé qué, o no abandonados, sino no usados, que están siendo usados de granja agrícola por los que hoy habitan, y hay un cultivo. Correcto. ¿Sí? Ahí es cuando, digamos, es tomado también otra vez, pues el Teatro El Búho debe abandonar, entra en quiebra, de nuevo el espacio queda desalojado y queda abandonado. En este momento de 1959 pasa al 1974, que lo compra el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, el Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales del TPB, en cabeza de Jorge Alier Triana. ¿En qué año fue? 1968 fue fundado el TPB y en 1974 lo compra. Y pues ahí compra el edificio y recupera y presenta más de 70 obras de teatro en ese tiempo. Y pues hay registros, hay libros en la Biblioteca Nacional, pero es la toma de nuevo, pero ahí es cuando se empieza a intervenir la arquitectura. Llegan al espacio, pero hay modificaciones que tienen que actualizarse. El edificio debe transformarse para poder seguir sobreviviendo. Y ahí es cuando en el 1987 se remodela el edificio. Lo remodela pues el arquitecto en el 87, el arquitecto Alberto Saldarriaga Roa. Él no nos pudo acompañar, pero sin embargo nos ha enviado unos mensajes muy impresionantes. Escuchémoslo. Entonces vamos a empezar a hablar primero acerca, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Desde el 87. Pues la obra duró un poco más. El asunto, hasta donde yo me acuerdo, es el siguiente. TPB compró el Teatro Odeón. Sí. Y Jorge Alier Triana, por su herencia de Gloria Sea, nos llamó a Lorenzo Fonseca y a mí a que hiciéramos un anteproyecto de rehabilitación. ¿Sí? El programa que ellos tenían era bastante grande y había un problema, y era que había un local que daba a la Jiménez que no habían adquirido. Y el local de la esquina estaba todavía construido. ¿Sí? Entonces lo que hicimos nosotros es un anteproyecto de utilización, porque ellos querían tener un estudio de televisión, querían tener unos camerinos, querían tener, en fin. Y el Odeón tiene unos sótanos grandes. ¿Sí? Entonces nosotros con Lorenzo hicimos un anteproyecto, pero el proyecto definitivo Gloria se lo asignó a Álvaro Barrera, que era como el arquitecto de confianza de ella en ese momento.
Ahí nos cuenta el arquitecto Alberto pues que hace la intervención, entran como en un concurso, pero el arquitecto Alberto Saldarriaga no se lo gana completamente, sino que también es tomado como el proyecto por los planos de Álvaro Barrera, el arquitecto Álvaro Barrera, y ahí pues hace una modificación con el programa arquitectónico, el cual pues nos va a hablar acerca de qué transformaciones sufrió. Nos está hablando de que esta plazoleta que está sobre la Jiménez estaba ocupada. No existía. No existía, esa plazoleta no es pública, esa plazoleta fue cedida. Vamos a hablar acerca del programa Y arquitectónico. Álvaro desarrolló los planos, pero ya con ideas de él, pues conservando un poco la idea del anteproyecto, que era tener una escalera que comunicara todos los pisos, que era tener un estudio de televisión arriba, que era tener tramoya. El Odeón debía tener tramoya, pero muy chiquita. Ahí nos habla de la tramoya, que es un elemento del teatro, que es como una especie de parrilla, un telar en la parte superior del escenario, en donde deben estar elementos que tienen que descolgarse para ser parte pues de la escenografía y enriquecer pues el espacio pues para poder hacer el uso. De hecho, la platea fue modificada. Él nos va a hablar acerca también pues de la modificación que se hizo en la platea y las modificaciones interiores que tuvo que sufrir el espacio. Perdón, creo que ahí hay un planteamiento supremamente interesante, porque el edificio, si entendemos bien, iba hasta la esquina. Correcto. O sea, el edificio de Odeón es un medianero, es un lote medianero, en la carrera, sobre la carrera Cuarto, en el barrio histórico de Bogotá, y entre el edificio y la avenida, o sea, el río, el antiguo río, hoy Camino Ambiental, Avenida Jiménez, había un predio. Entonces, inteligentemente y muy dentro de la tradición hispanoamericana, ceden y hacen un espacio público, una plazoleta que, como bien lo dice Eduardo, pues es una cesión de propiedad privada al espacio público. Al preguntarle al arquitecto Alberto, pues respecto a la plazoleta, pues, ¿qué opina? O sea, pues, ¿cuál fue el objetivo de esa plazoleta? ¿Por qué? ¿Sí? La plazoleta se llama la plazoleta Luis Vargas Tejadas. Y pues bueno, el arquitecto nos responde acerca de la plazoleta. No, pues salió un espacio público a Bogotá, eso era, pues antes era un obsequio. Esa plaza la financió la Corporación La Candelaria. En un comienzo tenía un asiento curvo y se había pensado hacer una pérgola que nunca se hizo. Eso es interesante. Claro. Yo lo que criticaría en este caso no es la plazoleta, porque es una plazoleta, un espacio público muy agradable, sino es la respuesta a la plazoleta, que es como si le rasparan la nariz o le quitaran una oreja al Teatro Odeón, ¿no? En un momento dado. Ya. También hay otro espacio muy interesante que encontramos en Espacio Odeón, que es un espacio posterior, que es un jardín que está abandonado, tiene unas ruinas que le dan un toque característico y un espacio muy especial que en un tiempo pues pasado fue una serie pues de una casa que daba pues precisamente hacia el río. El arquitecto Alberto Saldarriaga pues nos cuenta acerca pues de este espacio, el jardín. Eso estaba lleno de lotecitos. Entonces, por ejemplo, entre el teatro y el edificito chiquito había un lote que no era de propiedad de nadie. Entonces ahí no se podía intervenir. En la esquina quedaba otro predio y había uno que daba fachada hacia la Jiménez. Ahí es cuando vemos pues que sí, o sea, es la complejidad de la adquisición de unos predios, un espacio tan pequeño pero que estaba loteado en espacios muy pequeños, pues porque eran locales o viviendas, entonces es una época. Muy al lugar, o sea, la escasez y crecer, la necesidad de crecer en ese momento, estamos en los 60, 70, Bogotá no iba en la 200, Bogotá apenas está en la 90, realmente muestra una predialidad compleja, difícil, allá en la parte, para quienes no conocen Bogotá, quizás sobre la calle que en algún momento aparece en el plano, hay una pequeña casa y esa es la casa a la cual hace referencia el arquitecto hacia el lado occidental del predio. Ahora bien, el edificio a mí me parece que tiene acertada esa
actitud hacia la ciudad, el comentario que se hace aquí sobre si la fachada es suficientemente fachada para una plazoleta, que es la pregunta que surgió, pero en general también estaban restringidos por, digamos, la naturaleza tipológica del teatro. Exactamente. Entonces, digamos que el teatro, luego sigue el foyer, diríamos, ¿cierto? Y luego la plazoleta. Al primer nivel quizás sí hay un poco digamos, encontramos que está más cerrado, pero el segundo y el tercer nivel están muy volcados sobre la plazoleta. En general me parece que la intervención de los arquitectos estaba muy guiado porque este edificio, entiendo, desde hace muchos años es bien de interés cultural. O sea, estamos hablando de una intervención que se hace sobre patrimonio cultural, arquitectónico, y cuya misión esencial para todos es más o menos conocido, es que pues, cuando uno interviene en un edificio de patrimonio cultural, pues la primera actitud es una actitud de la mínima intervención necesaria, digamos. Precisamente en el último comentario que nos hará el arquitecto Alberto Saldarriaga es precisamente sobre la fachada que está dando hacia la avenida Jiménez hoy, eje ambiental de la avenida Jiménez, es completamente diferente a la que da contra la carrera quinta. No, pues salió un espacio público a Bogotá. El edificio de teatro, la fachada se recuperó prácticamente toda, pero después la deformaron, porque nosotros propusimos, y de hecho se hizo, la recuperación de los arcos de fachada. Entonces había un corredor ahí, pero entonces como los habitantes de la calle invadían el corredor, entonces terminaron cerrando eso. Entonces lo de Don era un teatro plano. En el diseño se le hizo el escalonamiento. Ok. ¿Sí? Pero entiendo que de eso ahora ya no queda nada. El Odeón era plano, entonces se hizo un escalonamiento y como había unos arcos interiores, entonces se hicieron unas entradas a la platea inclinada. ¿Sí? Aprovechando pues las distancias. En cada arco creo que quedó una entrada, eran 3 arcos que daban al hall. Ahora, esa reforma se hizo con los planos de barrera, se inauguró con la obra de Romeo y Julieta del TPB. Ahí nos vuelve a comentar el arquitecto Alberto porque pues la fachada que hacia la carrera quinta, que tiene los arcos, pues no estaba separada, no tenía esos ventanales, sino que tenía el mismo elemento frontal como en el Palacio Líbano. Era un corredor en el cual podría ser ese espacio pues como de transición al teatro, del acceso. Y fue intervenido, hoy es un lugar de reunión en el cual pues también hay otro uso diferente, pero es igual la reunión, ¿sí? Puede ser hoy esas transformaciones, ese tipo pues de palimpsesto, tantos usos, tantos cambios, y hoy que seguimos en cuanto a que las gradas de la platea eran planas, fueron modificadas para ser inclinadas, pero hoy está el teatro sin sillas. Entonces sí, algo para reflexionar. Hay una obra de teatro que tiene un nombre muy bello, que es 6 personajes en busca de un autor. Esto parece un teatro en busca de un destino, ¿no? Y yo creo que es la pregunta que está haciéndose el equipo de Odeón. ¿Cómo se llama? Estudio Odeón. El espacio Odeón, y es qué hacer hacia adelante. Porque ya hablamos de algo de qué explica por qué decaen estas áreas de la ciudad. Y no es suficiente lo que hemos hablado. Ahora, ¿cómo intervenir una arquitectura antigua? También aquí hay muchas lecciones. A mí me parece que los arquitectos Saldarriaga, Fonseca y más como constructor el arquitecto Barrera, ¿cierto? Si entiendo bien, pues hicieron una intervención, digamos, marcada, diría que casi por el carácter del palimpsesto, que es la escasez, una escasez de recursos que se nota en la técnica. Si ustedes miran las escaleras, para quienes están viendo las imágenes, estamos viendo concreto a la vista y pisos pulidos en cemento muy austeros, yo diría, muy austeros. En cambio, vemos una escalera bastante escultórica. Si observan ustedes ese pasamanos de la escalera,
verdaderamente parece el hilo de Ariadna, o sea, es una cabellera en metal que cae en espiral, es muy bella, me parece a mí. Entonces, digamos que son como 3 dimensiones. ¿Por qué sucede? Bueno, ¿cómo se intervino? Pero ¿para dónde va? Y yo creo que Arquitectura para Aliens, creo, forma parte de ese de, ¿será que este puede ser un lugar de encuentro, de nueva comunicación? Claro que sí, es una de las ideas del proyecto. Arquitecto Manuel, después de como volver a retomar la historia de lo que ha sido Espacio de On, que fue teatro, que fue cinema, ¿qué percepción tiene usted cuando entra a este nuevo espacio, a esta mutabilidad arquitectónicamente? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué sensaciones le genera? ¿Siente que este nuevo hábitat representa lo que en sus inicios fue, o que esta transformación es totalmente oportuna para la recuperación del espacio? Pues yo veo el Odeón como un elemento, como un ave fénix que renace de sus cenizas, y no solamente una vez, sino 2 veces y 3 veces, y yo creo que es en este momento preciso para revivir el arte, el teatro, la literatura y las inquietudes intelectuales. Yo creo que es un punto clave, fundamental, que debemos todos recuperarlo. No solamente los artistas, sino los ciudadanos en general. Igual para la visita. Pues no sé, yo creo que yo estuve recorriendo, antes de sentarme acá, estuve recorriendo el trabajo que están haciendo pues diferentes grupos, colectivos, individuales, y lo que uno se da cuenta es que hay una pregunta, casi que es una pregunta a la cultura, a partir de qué hacer con este edificio, y es, ¿qué hacer? ¿Vamos a seguir produciendo basura urbana, olvidos urbanos, abandonos urbanos? ¿Esto es sostenible, seguir haciendo cosas que después las olvidamos porque hay otra cosa que consume mejor? Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta que lo están haciendo los artistas. Veo aquí a la izquierda una obra, por ejemplo, que es la recuperación de una zona supremamente árida, cuya pregunta es, ¿qué va a pasar a futuro con las 50 hectáreas que han sido recuperadas? Y abajo veía algo que me parecía maravilloso, son las nuevas prácticas, nuevas prácticas y, valores culturales, en cambio, de relación de género, de relación de formas de comportamiento. En fin, es un espacio en el cual, a mi parecer, hoy yo lo caracterizaría en Bogotá como un espacio donde se hacen preguntas de fondo y contrapreguntas, y casi que contracultura. Realmente me parece muy fértil. Ahora, lo que pasa es que evidentemente eso y el mercado, eso y la sobrevivencia, eso y los impuestos, eso y las cuentas bancarias, pues muchas veces agreden, y de ahí que el espacio de ON es un desafío. Realmente yo lo veo es como un desafío a la gravedad casi, porque por gravedad tenderían a desaparecer estos lugares. Yo creo que, como siempre, nuestros podcasts quedan para segundas partes. El tiempo se nos termina, pero quedan una parte por contar, en la cual volveremos a convocarnos. En el 2010 lo compra el edificio Jorge Raiz, y sus nuevos propietarios pues pasaron a ser esos inversionistas que en un principio quisieron convertirlo en un inmueble para apartamentos, pero en ese arraigo que se tienen en las ciudades, ese arraigo de poder, esa historia que ha tenido el edificio, ese arraigo a esa historia, ese como respeto a lo que cuenta el edificio y todo lo que se ha vivido acá y lo que ha sido significativo tanto para la ciudad y lo que la ciudad ha escrito en él. Se crea la Fundación Espacio de Don, y pues deciden apostar a la creación de un centro de difusión cultural que es dirigido por la Fundación Teatro de Don, y el edificio de nuevo es recuperado, pero de una forma muy interesante y nueva. Así que, pues, o sea que Bogotá diría como hace unos 12 años, está viviendo un proceso de
un proceso, digamos, de transformación de ciertos edificios en viviendas y viviendas dirigidas hacia estudiantes. El centro de la ciudad se está tornando un centro muy universitario y entonces, claro, yo imagino como aquí al frente queda el Hotel Continental, que se volvió aparte estudios, pues pensaron que aquí podía hacerlo. Claro. Pero como bien lo dice Eduardo, la memoria colectiva, la memoria del sector y de los habitantes prefirió otra cosa y los inversionistas les tocó parar. Bueno, les agradezco mucho por haber asistido a este podcast. Recuerden que encuentran toda la información de nosotros en www.arquitecturaparaaliens.com y en todas las redes sociales estamos como @arquialien. Le quiero agradecer pues al arquitecto Manuel, al arquitecto Álvaro, a todos los asistentes, a la Fundación Espacio de ON por generar el espacio. Lo bueno es que la temporalidad del podcast, este audio quedará publicado en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de podcast y seguirá creando esas ondas que quedan en el estanque tranquilo y que seguirán expandiéndose hasta donde la era digital nos lo permita. Esto es Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio y nos despediremos quedándonos en un contexto de la historia. Una canción del año de 1939. Esta canción pues es escrita y es interpretada por Garzón y Collazos y por el compositor Jorge Añez de 1939. Esta canción muy bogotana, Los Cucaracheros. And now, a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Everything is ready. Let's go.